Muy buenas tardes. El cuidado es el acto primario para el sostenimiento de la vida. Cuando entré a dar clases a esta facultad, en la primera salida de campo con los y las estudiantes de Ciencias Ambientales y Salud, nos tocó ser testigos de un gigantesco tiradero de excretas de gallinaza industrial dispuesto a cielo abierto, entre comunidades ubicadas en las faldas de la sierra donde se encuentra Real de 14, en el altiplano de San Luis Potosí. Los olores intensos que emanaban causaban irritación y asco a las personas. No dejaban comer ni dormir bien. Se produjo además una plaga de moscas que invadió cosechas, frutos silvestres y a los animales. Por eso mismo se afectó el trabajo y la producción. Las dolencias, la desesperación y las enfermedades gastrointestinales se volvieron el común. ¿Y quién fue tan descuidado para colocar todo esto aquí? ¿Y por qué durante 2 años no tuvo ningún tipo de atención? ¿Qué provoca tanto desafecto por la vida humana y la vida biodiversa? El cuidado es un acto primario para el sostenimiento de la vida. Una vida buena, una vida digna. Por eso el día de hoy, el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, los invito a conmoverse, es decir, a dejarse mover en el pensamiento y en sus afectos, con las reflexiones y las experiencias que hoy nos compartirán en este evento, Cuidado de la Vida, desde el cuerpo hasta el planeta, arte, comunicación y derechos. Estas experiencias son resultado de la construcción de caminos colectivos que pueden llegar a inspirar nuestras prácticas y nuestra disposición para poder cuidar la vida. Muy buenas tardes a todos y todas que nos están acompañando aquí. Mi nombre es Laura Elena Ortega y pues es un gusto, ¿no?, que se den este espacio para poder estar presentes, y también agradezco a las personas que nos están acompañando en la transmisión. Por ahora mando un saludo con mucho gusto al doctor Ismael Francisco Herrera Benavente, director de esta Facultad de Medicina, que por causas de fuerza mayor no nos ha podido acompañar en este momento para poder abrir el evento. Y bueno, él nos aportaría justamente una mirada integradora sobre el cuidado de la vida, ¿no?, que es justamente uno de los ejercicios que podemos pensar en esta facultad, que tiene 3 carreras enfocadas en esta línea de trabajo, ¿no?, las ciencias ambientales y salud, la fisioterapia y la medicina. Entonces, a continuación, daría la palabra a la doctora Patricia Elizabeth Cosío Torres para que nos pueda compartir unas palabras sobre la perspectiva del cuidado desde la licenciatura de Ciencias Ambientales y Salud como anterior coordinadora de esta carrera. Doctora. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero quiero agradecerle a la maestra Laura Elena Ortega. Siempre es un honor y un placer participar con usted, y sobre todo porque siempre ha mostrado un fuerte y gran compromiso hacia nuestra licenciatura y hacia nuestros alumnos y alumnas. Muchas gracias. Voy a tratar en unos breves minutos de hablar de esta perspectiva del cuidado desde el profesional de las ciencias ambientales y salud. El ser humano actúa sobre el entorno e intenta transformarlo derivado de una necesidad de adaptación a este, de manera que lo modifica en su conjunto y crea nuevos ecosistemas, espacios acordes a los intereses del ser humano. Esto tiene desafortunadamente un grave costo, porque no solo se satisfacen sus necesidades, y para colmo, estas necesidades ni siquiera a veces son vitales o básicas, sino que con un terrible efecto colateral, porque estas transformaciones realizadas han provocado serias alteraciones en el equilibrio natural de los sistemas ecológicos, provocando toda una cadena de efectos que finalmente afecta no solo la salud de las personas, sino que impacta de forma negativa la vida animal y vegetal, es decir, enferma a nuestro planeta. Y esto tiene una muy difícil y costosa solución. Muchos de los problemas y necesidades de salud surgen como efectos no deseados en las transformaciones del entorno que el mismo ser humano ha llevado a cabo. Ante este efecto rebote, entre comillas, no deseado,
La actuación del ser humano no se dirige a asumir los errores ecológicos acumulados a lo largo de la historia para solucionarlos, sino que reafirmándose en mantener la defensa de sus intereses individuales y colectivos como ser humano. Propone controlar entonces problemas con acciones que tan solo producen efectos paliativos sobre ellos de forma temporal y parcializada. Pareciera como darle un mejor hálito a nuestro planeta. El problema es que la consecuencia nociva no surge en el área específica de la transformación, sino que trasciende a otras áreas del ecosistema debido a la gran interdependencia de todos sus componentes y a la necesidad de los recursos que cada área tiene por parte del ecosistema para su autoorganización. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacer desde el profesional de ciencias ambientales y salud? Considero que hay que enseñar a los individuos la cultura del cuidado hacia ellos mismos, es decir, fomentar el autocuidado, a sus familias, a sus comunidades y a su entorno que le rodea, de forma humanizada y sostenible, a través de un trabajo interdisciplinario, porque no solo es responsabilidad del profesional de las ciencias ambientales y salud. De hecho, la mayoría de los profesionales de la salud nos falta esa sensibilización de cuidado no solo a un ser humano, sino también llevar ese cuidado más allá a nuestro planeta. Una cultura del cuidado que implique querer y desear estar bien y saludable y buscar ayuda cuando no se tengan los elementos para enfrentar los procesos de salud, enfermedad de los humanos y de toda aquella vida en el planeta. Pero ¿cómo lograremos esto? Pues trabajando, aumentando la conciencia y la participación de las personas sobre su responsabilidad y la manera de contribuir a mejorar el entorno, pasando de la preocupación a la acción. Este hecho marca la existencia humana y muestra el verdadero origen del cuidar, que por estar influido por la cultura es diverso, plural y universal. Por lo tanto, las estrategias deben de ser contextualizadas. Se necesita distinguir lo que las personas sienten, piensan y hacen, sobre todo, en torno a su propio cuidado de la salud y de su ambiente. Sin embargo, para acercarse a descubrir esa manera particular como las personas en cada una de sus culturas se cuidan, es preciso situarse en el esquema comprensivo que considera a las personas como expertas que conocen sus propias formas de cuidarse y por lo tanto la interpretación de su experiencia puede ayudar a los profesionales a descubrir su mundo social, constituido por significados simbólicos observables en los actos, interacciones y el lenguaje de los seres humanos, que abarque 4 grandes componentes. Tenemos que conocer a estas personas en la comunidad, a estas organizaciones en la comunidad, los recursos que tiene la comunidad y estos procesos comunitarios cómo se dan. Quiero hablarles brevemente. Hace algunos años, prácticamente casi 10 años, tuve la fortuna de conocer una comunidad rural en India, liderada por mujeres. Increíblemente, es un logro extraordinario que un grupo de mujeres en un país tan machista, tan cerrado a la participación del papel de la mujer, hayan logrado por más de una década realmente un progreso en la comunidad, un cuidado de sus miembros de la comunidad, incluso al grado de tener un rédito económico debido a que gracias a ese cuidado se evitó la enfermedad en su comunidad y en las personas. Yo les preguntaba a estas mujeres que cuáles habían sido las claves de su éxito del trabajo comunitario que ellas estaban viviendo y que vivían en y con su comunidad. Ellas me dijeron 5 puntos. Nunca dejes de capacitar y capacitar y capacitar. Nunca se agota el aprendizaje. Tienes que identificar el rol que tiene cada persona en la comunidad y esa persona tiene que conocer ese rol y para qué lo tiene. Debe de haber una permanencia en la comunidad primero y luego hay que vigilarla. Y esto se refiere al profesional de todo tipo. En este caso, nos implica el profesional de salud. Detectar los beneficios que obtendrá la comunidad si participan y que estos beneficios son el producto de su trabajo
y que un trabajo conjunto nunca va a ser igual si alguien de ellos no participa. Todos los seres humanos se han cuidado desde su origen. Sin cuidado, los seres humanos no podrían serlo. No podría concebirse la vida misma si no existiera el cuidado. Sin él, la persona pierde su estructura, pierde sentido y muere. Por último, les dejo para reflexionar esta última pregunta, que espero tener la fortuna de participar el siguiente año y tratar de contestarla. Y las últimas dos preguntas. ¿Quién cuida en este caso al profesional de ciencias ambientales y salud y al resto de los profesionales? Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta perspectiva. Bueno, además de ser una actividad y una disposición cotidiana para la reproducción de la vida, que durante mucho tiempo ha sido invisibilizado, el cuidado ha pasado a ser también un acto de lucha y un acto de resistencia por la defensa de múltiples formas de existencia. Para poder acercarnos desde el arte al acompañamiento de estos procesos, a continuación vamos a escuchar a Edén Coronado, director escénico de la compañía teatral El Rinoceronte Enamorado. Esta compañía fue fundada desde el 95 en San Luis Potosí y a la fecha ha realizado 55 montajes. 27 de ellos han sido dirigidos por Jesús Coronado, que es director artístico y general de esta compañía. Sus miembros han formado parte del Sistema Nacional de Creadoras del Arte, del FONCA, además de que han participado como compañía en la Muestra Nacional de Teatro y en el Festival Internacional Cervantino. Con sus trabajos han visitado los 58 municipios del estado de San Luis Potosí, 23 entidades del país y realizado temporadas permanentes en la Ciudad de México, así como giras en el Ecuador, Estados Unidos, España y Bélgica. Esta ponencia se titula El cuidado y la defensa de lo común, una experiencia desde el teatro. Muchas gracias. Un placer estar por aquí. Muchísimas gracias a la doctora Elena. Y voy a platicar un poco la experiencia que hemos tenido con un proyecto que hemos llamado Comunal Teatro. Lo primero que habría que decir, y que me gusta siempre decir, es que todo es culpa del capitalismo. Así es. Si, como enuncia Nadia Araujo, el cuidado se manifiesta en toda y cualquier acción volcada a mantener, reproducir y restaurar las condiciones para que podamos vivir en el mundo de la mejor manera posible, cierro la cita, entonces el cuidado y la defensa de lo común serían armas de resistencia ante el embate y la destrucción misma de la vida que representa el capitalismo. El cuidado constituye una red compleja encaminada a sostener la vida desde su nivel más particular, garantizando el mantenimiento, reproducción y reparación del modo de operar de nuestro cuerpo hasta su nivel más abarcador, el cuidado de nuestro medio ambiente y la defensa de los bienes comunes. Comunal Teatro. El modelo de trabajo comunitario de la compañía El Rinoceronte Enamorado, que desde hace 9 años abordó la necesidad de continuar irrumpiendo en otros ámbitos de su entorno, se basa en la realización de acciones y proyectos artísticos pensados en y para espacios alternativos y públicos específicos, así como fomentar el desarrollo de otras organizaciones culturales y o sociales que están inscritos en comunidades determinadas del territorio. El intercambio y la retribución con la sociedad, más allá del rol artista-espectador que fundamenta nuestra existencia como agentes culturales en la vida social, se establece mediante experiencias abiertas y periféricas. Surge entonces Comunal Teatro como un proceso organizado en coordinación con diversas instancias
que decanta en expresiones artísticas con la participación de los habitantes de estas comunidades. Se trata de una arista de la creación artística, donde el énfasis se sitúa en la experiencia comunitaria misma. Iniciamos en 2015 un programa de experiencias escénicas con poblaciones infantiles y juveniles sobre sus entornos y realidades en centros culturales comunitarios del Ayuntamiento Potosino, así como en el tutelar para menores, la Casa del Migrante, espacios barriales, por mencionar algunos, el barrio del Montecillo en el centro de la ciudad o la colonia Ciudad 2000, donde estamos viendo estas imágenes, y en la comunidad de La Pila y en los municipios de Villa de Reyes y Ciudad Valles, hasta llegar en el 2020 trabajando en la comunidad de Ajuatitla, municipio de Coxcatlán, en la Huasteca Potosina. Se trata de un proyecto que parte del reconocimiento social y cultural comunitario, evitando que su diseño y operación partan de una imposición previa. Busca integrarse a las diversas comunidades y trabajar con ellas desde sus necesidades y expresiones culturales con el fin de compartir saberes y experiencias de un lado y del otro. Citando nuevamente a Nadia Araujo, cada sociedad sintetiza una forma particular de organizar la vida colectiva y construye sus elecciones sobre quiénes cuidarán de quién o qué, cómo y por qué. Para algunos autores, como Pascal Moliner y Patricia Paperman, ellos afirman que es la forma de organizar la sociedad la que modela y modula las prácticas y relaciones del cuidado. Sin embargo, para Joan Tronto, ella vuelve a provocar y arriesgar con otro argumento, invirtiendo los términos intuitivamente consensuados en esa ecuación. Sugiere que es a partir de las elecciones sobre el modo de producción del cuidado que resultaría esculpida la forma en que se organiza una sociedad. Esta proposición a nosotros también nos parece más interesante. Reflexionar sobre el cuidado como práctica requiere no perder de vista las formas de significar la relación social en que se implica este cuidado. Entenderlo como una práctica requiere adentrarse en el modo como los agentes de la vida en sociedad reflexionan ellos mismos sobre su propia conducta. Paso a otra experiencia. A finales de noviembre del 2018, al término de un primer encuentro con el equipo de trabajo de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, integrado por 17 estudiantes, 12 mujeres, 5 hombres, se plantearon una serie de preguntas esenciales. ¿Qué les inquietaba? ¿De qué querían hablar? ¿Qué sucesos quisieran llevar al terreno de lo teatral? Los tópicos, aunque muy diversos, respondían a una serie de preocupaciones sobre los problemas de la actualidad, entre los que versaba la violencia, las crisis políticas y sociales, la precariedad de las condiciones laborales y, en suma, el desgaste de todo aquello a lo que podríamos llamar el contrato social. Con la intención, por un lado, de darle espacio a todas esas inquietudes y, por otro, que el montaje permitiera problematizar dichas temáticas, así como los mecanismos de la reproducción, de la representación misma, se planteó llevar a escena la obra de Peter Weiss, El canto del fantoche lusitano, un texto sobre el poder y las relaciones que éste tiende en todas las dimensiones sociales, de los problemas que acarrea y la necesaria puesta en marcha de modelos de resistencia ante un embate global. A partir de ese emblemático texto de Peter Weiss y otros materiales documentales, la reescritura buscó dialogar sobre las condiciones pasadas y actuales del fenómeno colonialista desde dos instancias particulares: la Angola, de la que nos habla el texto, y el Veracruz, en el que estábamos situados en ese momento. Por otro lado, también queríamos reflexionar sobre las condiciones del inicio del teatro independiente en nuestro país. Tomando como punto de partida la dominación portuguesa sobre Angola, reflexionamos sobre el saqueo español hacia nuestro país, abordamos tangencialmente la irrupción del teatro independiente en México y aquel mítico fantoche que montó Carlos Jiménez, un director de escena venezolano, y que dio pie al nacimiento del CLETA, el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística en nuestro país. Colocados desde estas miradas,
no tardaron en aparecer algunos de los casos más sintomáticos de la explotación que el Estado mexicano vive actualmente y particularmente en el contexto veracruzano. Megaproyectos de transnacionales que depredan el agua, los hidrocarburos y ecosistemas enteros, como el bosque mesófilo de montaña en la zona cafetalera. Esta condición exigió un encuentro entre activistas y el grupo de alumnos que permitiera en primera instancia erradicar el desconocimiento generalizado sobre dichas circunstancias y más tarde brindar una contextualización al grupo acerca de los procesos activos de lucha y defensa del territorio. Esta vinculación se da mediante algunas pláticas, asistencia a eventos de los propios colectivos, presentación de documentales, así como una visita a la comunidad de Jalcomulco, donde se dio un proceso de defensa del agua ante un proyecto de Iberdrola. Esto nos vinculó con varios colectivos: Corazón, Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan, de la zona norte del estado de Veracruz; el PUCARL, que es Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres, de Jalcomulco; y el Consejo Regional del Café en Coatepec. Si las formas que proliferan en contextos sociales donde la pobreza extrema impide a los individuos acceder a servicios mercantilizados y donde las iniciativas de políticas públicas son indudablemente insuficientes, ahí es donde la dimensión de clase es que vuelve a aparecer y resultar sobresaliente. Como siempre, ella va de la mano con el sesgo de género, lo sabemos, y con la recurrente presencia de la población negra. Lo expuesto a manera de expediente en toda esta puesta en escena nos volcó a intentar seguir trabajando sobre estas comunidades y nos propusimos, después de ese 2018 en que hicimos el montaje de Fantoche, a hacer una nueva experiencia llamada Expediente Veracruz. Se realizó durante el 2022. Aquí estamos viendo infantes de la comunidad de Jalcomulco, este lugar donde se hizo la defensa y se logró parar el proyecto de Iberdrola. Y este trabajo partió de lo escénico en esta misma lógica de comunal teatro, articulando diversas miradas y disciplinas para construir un relato que partiera de sus propias comunidades, de sus causas y de sus experiencias. Tomamos Jalcomulco para trabajar con infancias y la colonia Úrsulo Galván del municipio Jico, trabajando con mujeres. En cada una de estas comunidades se estableció un equipo facilitador de alumnos de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana con el apoyo de los colectivos tanto PUCARL y la Casa de las Abuelas, respectivamente. Se trató de una experiencia ampliada en relación a la comunidad, pues el resultado es la activación de su expediente escénico y accediendo a un espacio de ejercicio colectivo, la reunión comunal, la sesión de estudio o la dinámica que cada colectivo llevaba a cabo, así como un convivio de cierre que permitió compartir la mesa, detonando la conversación y el intercambio sobre la experiencia. Voy a pedirle a los compañeros de cabina si pasamos al video número 2 y para escuchar un fragmento de esta experiencia en el municipio de Jico. Algo que para mí fue muy revelador es que platicando con las mujeres que construyeron este espacio, Casa de las Abuelas, empezábamos a hablar de la cotidianidad, de las experiencias, de las costumbres, del cuidado, y nos íbamos dando cuenta cómo detrás de cada una de estas experiencias lo que había es el despojo de territorios, de saberes, de condiciones que no hacían posible continuar con ese cuidado. Gordolobo, se da mucho gordolobo aquí, la espinosilla. Hay dos clases de espinosilla, una de casa y otra de monte. La partera usa esas dos clases de espinosilla. Como nos gustaba el aroma, bueno, pues nos lo volvíamos a colocar donde lo encontráramos. Y ahora, con el sabor también que tiene, hay pequeños que les gusta comérselo. O sea, ven las matas y se pasan a traer 2 o 3 hojitas y los andan masticando porque les gusta el sabor. La flor de muerto, la hierba tinta, gigantón también, gigantón, malva, la malva también. A los niños y niñas
nos lo hacían bastante seguido porque eso, decían, no, pues que cuando te caes, ¿no? Como que eso, que somos cuerpo y somos espíritu, y entonces que tu espíritu, que es como esa dimensión emocional, como yo lo veo que lo veían, pues claro, también le impacta, ¿no? El golpe, y entonces pues a lo mejor se quedó ahí tirado, ¿no? El espíritu, y entonces tienes que recogerlo y volverlo a juntar contigo. Pues tengo noción desde que pues estaba mi abuelita, tenía sus matitas de albahaca y bueno, nos la ponían como chiqueador. Me imagino que bueno, pues también tenían sus cantidades para el tecito porque era un té que tiene un sabor muy agradable a dulce, entonces pues sí, es muy rico. Porque si no, pues puedes estar eso como distraída, como con desánimo, entonces como triste, ¿no? Como que se te va el hambre y todo. La enfermera partera viene de temprano. Ella es la que se encarga de poner el agua. Nos pide un trasto grande porque la baña desde cabeza hasta los pies. Entonces se ocupa algo de agua y huele muy bonito cuando está hirviendo el agua. Y para el baño, sí, ya tenía que ser como aquello de las 6 o 7 de la noche para que ya no le diera el aire a la enferma. Salía del baño, la bañaba la partera, porque ella se encarga. Después del baño, la arropaba bien para sacarla del baño para que no recibiera aire. Tenía que estar bien cerrado ese cuarto. Y me acuerdo que sí, cuando te amarraban las muñequitas, ¿no? Las hierbitas, te las amarraban acá en el puño, se supone que eran porque eso, te escuchaban el puño débil, ¿no? El latido, el pulso débil. Y entonces como estaba débil, porque claro, tu espíritu no estaba contigo, que era lo que te da vida, y todo, entonces pues te ponían esas hierbas para llamar al pulso, y también lo aspiraban, ¿verdad? Te hacían, lo volvían acá a su lugar. En el primer baño de recaída no era lo del apretón, sino que era en el segundo. Ya en el segundo ya era lo del apretón. Y entonces sí, también es de noche, es en la noche ya para dormir. Ya es cuando la ayuda su pareja para el apretón, sí, porque de eso no lo hace la partera. Y luego eso, lo otro que era lo más bonito para mí, era que tenías que recolectar flores, llevar tu canasta de flores e ir al río, ¿no? Bueno, aquí porque había río, o a un manantial o a algún lugar, y tenías que echar las flores y llamarte a ti misma, ¿no? Decir, Arcelia, vuelve, ¿no? Regresa, Arcelia, y todo. Rosita del alma mía, te entrego mi corazón. Rosita del alma mía, te entrego mi corazón. Gracias a los compañeros de cabina y les pido el video número 3. Y con esto cierro. En el 2019, si no me equivoco, arrancó un proyecto de la compañía que se llamó Miseria, de cómo el capitalismo se ha metido hasta nuestra cama. Y justamente lo que buscábamos era reflexionar cómo este sistema que nos es visible, digamos, en el despojo territorial, en una serie de cosas que son objetivas y comprobables, no nos damos cuenta cuando inciden en la dimensión más cotidiana y profunda de la intimidad. Y surgió a partir de una novela del escritor español Isaac Rosa que se llama Final Feliz, del cual les leeré un brevísimo fragmento. Siempre acabamos invocando la libertad, pero ¿qué libertad es esa? La jodida libertad es la trampa con la que nos están quitando el suelo bajo los pies. Estoy hasta el coño de tanta libertad. Libertad de elegir una carrera, un trabajo, un futuro. Libertad de negociar tus condiciones directamente con el empresario. Libertad de honorarios. Libertad de hacer huelga o trabajar cuando otros hacen huelga. Libertad de emparejarte y desemparejarte. Libertad de tener hijos y hacer con ellos lo que quieras. Una mierda. Todas esas libertades las disfruta el que puede pagar una buena escuela, un seguro sanitario, una universidad extranjera, unas prácticas sin cobrar, mantener una familia con un sueldo, alguien que te limpie la casa y cuide a tus viejos y a tus hijos, un amante, un divorcio,
Y los que no podemos pagar tanta libertad, nos jodemos y nos comemos nuestra libertad con colegios sin recursos, hospitales desbordados, trabajadores pobres, familias rotas, niños aparcados en la escuela desde el amanecer hasta la noche, y todo ese amor que no es amor libre, sino liberalizado. Que se vayan a la mierda con su libertad. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, maravillosa compartición que nos acaban de hacer. Vamos a dejar al final un espacio para hacer algunas preguntas y por ahora continuamos. Las lógicas asimétricas de poder por el acceso a los bienes naturales se han convertido en una amenaza a través de la violencia directa, el despojo o la aniquilación ambiental. ¿Qué otras miradas pueden aportarnos las trayectorias no dominantes que se reproducen en el sur global, de pueblos y comunidades? A continuación, tenemos la ponencia del doctor Daniel Alfonso de Guarmenta, miembro del Grupo de Investigación, Comunicación, Cultura, Medio Ambiente y Agua, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este grupo de reciente formación está conformado además por varios investigadores, la doctora Susana Herrera, el doctor Carlos Alberto Roque, el doctor Roberto Rivelino, de dicha facultad. Este grupo surge con el objetivo de estudiar la relación entre comunicación y naturaleza en los procesos sociales, formas de protección del entorno, conservación del patrimonio y los paisajes, así como en la resolución de problemáticas por la que atraviesan los ecosistemas. Esta ponencia se titula Defensa del territorio, cuidado de la vida. Experiencias desde la cosmovisión indígena de América Latina. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta presentación surge como una reflexión sobre precisamente la defensa del territorio. Como grupo o como parte del miembro del grupo de investigación, comunicación, cultura, agua y medio ambiente, pues nos estamos enfocando a precisamente esos temas que van a influir o queremos resolver más bien en torno a el agua y el medio ambiente. Bueno, esto es una reflexión que hice de un trabajo de campo y que me invita de cierta manera a recuperar los significados que tienen el territorio en las comunidades y por qué a veces nosotros no logramos tener un entrelazamiento con nuestro propio territorio o con el agua inclusive, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dicen las comunidades indígenas sobre el territorio. Si yo les pregunto qué es territorio, pues es probable desde la visión occidental, sí, que pensemos el territorio pues como un espacio que incluso nos pertenece, ¿no? Que está ubicado geográficamente, sí. Podemos pensar en el estado de San Luis Potosí, ¿no? En el cual pues hay cierto control, cierta política, ciertos recursos en ese territorio. ¿Y por qué? Pues desde la visión occidental y coincido con lo que dice Eden, ¿no? Es un bien económico el territorio. Nosotros hemos pensado el territorio pues como un bien común, ¿no? Aquel que habitamos, aquel que podemos poseer, aquel que podemos modificar, ¿sí? Pero desde la visión indígena el territorio es otra cosa y nosotros tendríamos que estar recuperando esos conceptos de territorio para poder nosotros de cierta manera actuar diferente ante las problemáticas que tenemos ambientales y también del agua, ¿no? Francisco López Bárcenas dice que el territorio es un espacio integral, no solo es un espacio el que se puede poseer, ¿no? El territorio también ofrece identidad, historia y cosmovisión. Es decir, no se piensan las comunidades indígenas apartadas del territorio. Sí, es como una relación
si la podemos llamar simbiótica, es como una relación de intercambio, ¿sí? Entonces es importante que nosotros pensemos o tratemos de reconfigurar el concepto de territorio. Para las comunidades indígenas, el territorio pues no es solo un pedazo de tierra, ¿sí? Es más que eso. Tiene que ver mucho también con la espiritualidad y creo que es algo que por lo cual a veces nos son ajenos las problemáticas medioambientales o del agua, porque no encontramos ningún anclaje simbólico o espiritual con el agua o con el mismo territorio, ¿sí? Ellos coinciden también en esta relación como recíproca y ahorita vamos a entender por qué. Es importante que nosotros pues nos abramos a esas conceptualizaciones que tienen las comunidades, porque así podremos entender a dónde nos lleva la defensa del territorio, porque esta ponencia pues habla de la defensa del territorio y cuidado de la vida desde la cosmovisión indígena. ¿Sí? Tomás Rojo, asesinado en el 2021, dice que el territorio es una extensión del ser humano y precisamente Tomás Rojo fue asesinado por defender el territorio, específicamente el agua del pueblo yaqui. Entonces, nos podemos pensar, ¿no? Nos podemos preguntar, pues, ¿por qué una persona está dispuesto a perder la vida para defender su territorio o algún recurso natural que se encuentre en él? ¿Sí? Es otra pregunta que sumemos a esa complejidad de por qué tenemos tantas problemáticas medioambientales, incluso territoriales, ¿no? Nos podemos llevar mal con el vecino y pues no entendemos quizá que es una relación comunitaria que podemos tener con él, ¿no? Entonces, el territorio también es desde los macehuales, ¿sí? El territorio es un lugar donde están las semillas, donde está sembrado el ombligo. No sé si alguna vez ustedes han escuchado esta frase de yo soy de donde está sembrado mi ombligo, ¿no? Porque hay una costumbre dentro de las comunidades indígenas que cuando naces, pues siembran tu ombligo, ¿no? De donde naces, ahí está, en la casa de tus padres o en ese territorio está sembrado tu ombligo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el territorio también el que te va a dar todos los elementos necesarios, pues para que tú pervivas, ¿no? Para que tú sobrevivas y porque eres perteneciente también a ese territorio, ¿sí? Juan Carlos Piñacue dice que el territorio indígena es totalmente simbólico y es cierto. Nosotros no tenemos esta concepción simbólica del territorio, ¿no? La pensamos como en divisiones geográficas que son municipales, estatales, colonias, calles, ¿no? Y cada uno, de acuerdo a esa relación que tenemos con el territorio, pues nos relacionamos con los otros, ¿sí? Hay colonias que no se llevan bien con otras colonias y pues eso tiene que ver también con el tipo de apropiación que hacen del territorio. Pero el territorio indígena va más allá de eso, es algo simbólico. Es decir, ese territorio tiene un simbolismo, ¿sí? Que lo lleva a la naturaleza del territorio. Y lo piensan desde esta perspectiva en que el territorio nutre y el territorio alimenta, ¿sí? Es como un sentido de existencia, como dice Piñacue, de las identidades indígenas. Y yo les pregunto, ¿cómo le llaman las comunidades indígenas al territorio? ¿Qué es o con qué se asemeja metafóricamente eh, ese lugar que nos nutre, que nos alimenta y que nos cuida? ¿Qué nos imaginamos que es? ¿Qué persona en nuestro imaginario, ¿no? Nos nutre, nos protege, nos alimenta? ¿Alguna pista? La madre, claro, la madre tierra, ¿no? Desde la cosmovisión indígena, pues el territorio es un ser con vida y nosotros, pues en esta dinámica global, capitalista, ¿no? Como decía Eden, nos lleva a pensar que el territorio es algo que se posee, es algo que puedo comprar, es algo que puedo expropiar. Pero desde la cosmovisión indígena,
el territorio es un ser vivo y es generalmente una madre. ¿Cómo se cuida entonces el territorio? Pues con dignidad, con respeto, con amor, con cuidado, ¿no? Es como nosotros pagamos, digamos, de alguna manera o regresamos un poquito de ese gran amor que tiene la Madre Tierra por nosotros. ¿Y cómo es esa relación recíproca? Pues respetándola, cuidándola, como buscando ese equilibrio que dice, ¿no? El equilibrio del universo para que nosotros podamos coexistir con el territorio, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta también esta idea de que el territorio, pues es una madre que cuida, ¿no? Y nosotros generalmente cuando vamos, no sé, imagínense a las orillas de la ciudad, ¿no? Y vemos que hay árboles y que hay arroyos, ¿no? Y nosotros quizá los vemos así simple y decimos, ese es un arroyo, pero desde la cosmovisión indígena, ese río, ese arroyo es un ser vivo que tiene una función, ¿sí? Que permite que haya un equilibrio en ese territorio. El agua está ahí por una razón, las piedras están ahí por una razón, el viento pasa ahí por una razón y tiene que ver con este equilibrio de la naturaleza. Y nosotros pues somos parte de ese territorio, entonces nos convendría pues cuidar ese territorio. Pero ¿quiénes son realmente los que defienden el territorio? Nosotros en la ciudad, pues a lo mejor podemos defender nuestra casa de algún ladrón o de alguien que quiera entrar a esa casa, pero en el territorio eso es más complejo. ¿Sí? ¿De qué se defiende el territorio? Albeiro Camayo fue asesinado en enero de este año y lo asesinaron por defender su territorio. Ese territorio que es nuestra madre. Entonces, si cuidamos la madre, pues cuidamos la vida, ¿no? Pero nosotros no lo vemos así. Entonces, imagínense el valor simbólico que tiene el territorio para las comunidades indígenas que están dispuestos a perder la vida por la madre. No tanto por el territorio desde nuestra propia visión, ¿no? Capitalista o consumista, ¿sí? O por nuestra, no sé, relación con el poder que me da a poseer ese territorio, ¿sí? Ahora vemos cómo se configura la ciudad, ¿sí? Cuáles son los territorios que existen en esta ciudad o en el estado o en México, pero ya no vemos el territorio como nuestra madre, la vemos como un espacio que puedo habitar, en el que puedo relacionarme con otros y de acuerdo a ese territorio también me va a dar ciertos estatus, ¿no? Ciertas relaciones de poder o me va a permitir acceder pues a alguna cuestión económica, social y también cultural. Entonces, ¿cómo podemos estar pensando, sí, en resolver los problemas medioambientales o del agua si no tenemos o no hemos construido una relación simbólica con el medio ambiente? Podemos hablar muchísimo sobre el agua, sobre la calidad del agua, sobre la escasez del agua, ¿sí? Sobre las peleas que va a haber por el agua, pero si no entendemos el valor simbólico, no nos apropiamos de un valor simbólico que tiene el agua, pues la vamos a seguir viendo como un objeto que se puede comprar en el Oxxo en una botella de medio litro, de 1 litro, de litro y medio, ¿sí? O que si no hay agua me enojo porque Interapas no mandó agua a mi casa, ¿no? Aunque la pagué. Entonces estamos pensando más bien en esas problemáticas sobre cuánto vale el agua y por qué no tengo el agua o porque sí tengo agua, ¿sí? Pero no estoy pensando que el agua también tiene un valor simbólico y que a lo mejor reeducando, introduciendo, reintroduciendo estos conceptos que tienen las comunidades indígenas sobre el agua, quizá podríamos abarcar otros espacios, ¿no? Sobre todo en las educaciones de los niños, ¿sí? Hace poquito teníamos un ejercicio con jóvenes de prepa y les hablamos de los mitos y dichos acerca del agua. Un libro que también les recomiendo leer, que es que coordina Francisco López Bárcenas e Irma Pineda. Ellos hacen una convocatoria precisamente para recopilar dichos y mitos acerca del agua
y estos chicos de prepa llegaron ahí a nosotros en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Semana de la Ciencia y les dimos un papelito a cada uno para hacer una canción, ¿no? Sobre los dichos que hay sobre el agua. Y pues muchos dichos tienen que ver con la cuestión simbólica, a lo mejor con la cuestión espiritual, con la metáfora, con la analogía, y se sorprendían, ¿no? De cómo estaban construidos esos dichos y mitos desde la cosmovisión indígena. Y pues donde el agua tiene vida, donde el agua puede ser buena, pero también puede ser mala, o los seres espirituales que habitan en el agua, ¿no? En los ríos, ¿no? En las lagunas, como cuando vas a ir al mar tienes que pedirle permiso al mar para entrar, porque si no lo haces, a lo mejor el mar te reclama. Entonces, ¿quiénes son los que cuidan el territorio? ¿Quién cuida el agua? ¿Quién cuida el bosque? ¿Quién cuida los arroyos? Pues hay guardianes. Y generalmente en la cultura latinoamericana, pues las guardias indígenas son los que cuidan los territorios. Y a lo mejor podemos tener una idea muy equivocada de lo que son las guardias indígenas, porque a veces se piensa que los indígenas solo cuidan su territorio. La realidad es que no. La realidad es que una guardia indígena también es un instrumento de resistencia, ¿sí? Como dice ahí en la lámina, ¿no? Que lo que busca es de cierta manera unidad y autonomía para defender su territorio. Pero también lo que hacen es que defienden la vida, pero no solo la de la comunidad que habita ese territorio. Generalmente este cuidado se extiende al más allá de los confines de ese territorio. En un trabajo de campo que estuvimos haciendo en, en, en Cherán y otro en Colombia, nos decían, es que nosotros cuidamos el bosque, pero nosotros no tenemos agua. Cuidamos el bosque para que los que viven más allá de nuestro territorio tengan agua, pero nosotros no tenemos agua. El bosque capta el agua, pero no nos la da inmediatamente, ¿sí? Esa agua pues se va viajando muchísimos kilómetros. ¿Y quiénes son los que cuidan ese territorio? Pues la guardia indígena. En este caso, una de las guardias indígenas como más que han tenido muchísimo éxito, pero también han sufrido muchísimas caídas, pues es la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, que como principales misiones tiene estas tres, que son una, proteger el territorio, ¿sí? Ese territorio que habitan las comunidades, el inmediato, pero también ese territorio que por cuidar ese territorio alguien más adelante va a gozar o va a poder aprovechar lo que ellos están defendiendo en ese momento. El territorio también a las comunidades indígenas les sirve para preservar la cultura y para tener autonomía, porque los indígenas pues son con el territorio. Nosotros podemos mudarnos de estado y seguimos siendo mexicanos, ¿verdad? Solo nos cambia el INE si tenemos que cambiarla, pero las comunidades indígenas también tienen que construir su territorio, ¿sí? Viven en su territorio, pero también a donde van tienen que construir un territorio, porque las comunidades indígenas no se piensan separadas del territorio, ¿sí? Y otra de la más importante, y es la razón quizá fundamental de esto, es que cuidan la vida. Y cuidan la vida a partir del cuidado de la naturaleza, porque todas las problemáticas que nosotros tenemos pues tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Ya llegamos a un territorio, ya cortamos los árboles, ya los llenamos de cemento, de calles, de asfalto, de energía, de líneas de cables, de energía eléctrica, ya nos acabamos el agua de los pozos, pero así no funcionan las comunidades. Las comunidades están siempre pensando que al cuidado de la naturaleza, el cuidado de la vida, pues les va a regresar el agua, les va a regresar pues los árboles, ¿no? Cuidándolos y no nada más cortándolos para su beneficio. Entonces eso es muy importante que nosotros tenemos, ese mensaje lo tenemos que recuperar, ¿no? Y pues hasta aquí queda mi participación, pero no sin antes me gustaría ponerles un fragmentito de una canción. Le voy a pedir ahí al personal en cabina que solo nos ponga un par de minutos de la canción que yo les seleccioné, que habla precisamente de cómo la Guardia Indígena
pues expresa ese cuidado del territorio, ¿no? Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia, fuerza, por mi raza, por mi Aquí les dejo mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por estas poderosas reflexiones que nos siguen acompañando en esta tarde. El cuidado es también un derecho y para entender el proceso social del cuidado es necesario preguntarse quién cuida, de qué manera cuida y para qué. Cuidar ha sido un rol tradicionalmente atribuido a la mujer y ha sido relegado. Muchas veces son trabajos que se llevan a cabo en condiciones de desproporcionada desigualdad por condiciones de género, etnia y clase. Otras veces no se cuenta ni con los medios para cuidar de sí mismo. Entonces, ¿cómo defender y cómo cuidar lo que nos es propio? ¿Cómo cuidar a quien cuida? Para cerrar este evento, el día de hoy tenemos la participación de Gabriela Rodríguez, codirectora de Lúminas, Centro de Derechos Humanos, AC. Este espacio se constituyó en 2020 y está formado por un grupo multidisciplinario de mujeres, entre ellas abogadas, psicólogas, geógrafas, antropólogas y literatas, convencidas que desde la colaboración conjunta es posible emprender luchas para la transformación de una sociedad más justa para las niñas, niños, jóvenes, mujeres y demás grupos vulnerados históricamente, donde todas las personas podamos habitar con dignidad y libertad. Bienvenida. Hola, ¿sí me escucho bien? Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí acompañándonos a estas reflexiones, pues del Día de Cuidado, que pues fue muy recientemente declarado como un Día Internacional por la importancia que tiene el cuidado, ¿no? Pero ha sido pues un tema bastante invisibilizado, sobre todo, pues justamente como lo pregunta Laura, ¿quién cuida? Y la mayoría del trabajo de cuidado lo hacemos las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, primero voy a presentar un poquito de lo que trabajamos desde Lúminas. Ahí. Bueno, como ya lo contó Lau, nosotros somos un grupo de mujeres que bueno, a mí me gusta decir que Lúminas es un grupo de amigas, es una asociación que decidimos consolidar mis amigas y yo, cuando empezamos en el activismo feminista, hace muchos años, cuando éramos universitarias todavía, y bueno, en estas preocupaciones que nosotros teníamos sobre la violencia machista, sobre todo, en esos años universitarios, por ejemplo, trabajando mucho sobre la violencia que se vive en la universidad, como el acoso, la violencia sexual, y pues después de muchos años de conocernos y de trabajar estos temas, decidimos conformar una asociación civil, ¿no? Somos 5 mujeres, 3 de las cuales somos fundadoras, algunas ya salieron de la asociación, y 2 mujeres muy jóvenes, que es Maritza y Olga, bueno, ahorita, y por ejemplo, Fátima, Mónica,
y yo, pues fuimos fundadoras de Luminas, ¿no? Tenemos 4 años de estar constituidas, somos relativamente jóvenes, como asociación civil, bueno, y pues lo que nosotros trabajamos principalmente es sobre la defensa de derechos humanos, principalmente de las mujeres, pero trabajamos con algunas poblaciones mixtas, ¿no? Y bueno, ahí un poco de presentación de quién somos, me lo voy a saltar porque, pero lo pueden consultar en nuestras páginas. Y bueno, nosotros trabajamos desde 2 principales programas, le llamamos así. Uno que es el programa de DESCA, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, desde el cual principalmente nos enfocamos en derechos laborales de las mujeres, aunque también ahorita tenemos mucho interés en trabajar con trabajo jornal y defensa del agua y del territorio, un poco de derechos ambientales, aunque bueno, no hemos tenido suerte con ese tema porque pues no ha llegado ni un financiamiento para este tema, pero también trabajamos derecho a defender derechos, un poquito ahí también vinculado con el tema de cuidados, derechos políticos de las mujeres y nuestro otro programa que es el de derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, un poquito desde donde trabajamos, nosotros luego hacemos como mucho la formación de la promoción de los derechos desde la educación, sobre todo desde una perspectiva de educación popular y también un poco hacer investigación, acción participativa, por ejemplo, para el tema de derechos laborales de las mujeres trabajadoras del hogar. Realizamos un diagnóstico del estado de los derechos en San Luis Potosí de las mujeres trabajadoras del hogar. Y un poco de nuestro trabajo se va a concentrar también en campañas de comunicación en diversos medios, redes sociales, radios comunitarias, entre otras cosas. Un poquito también la estrategia es trabajar desde el litigio estratégico, sobre todo en asesoría y defensa de los derechos de las mujeres, aunque esa parte ahorita está un poco detenida porque pues somos pocas mujeres, ¿no? Es una asociación muy chiquita, pero ahí vamos avanzando. Y bueno, hemos tenido varios proyectos. Nuestro primer proyecto, que es luego cuando nosotros comenzamos a trabajar en 2020, es el proyecto de derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Ahí, por ejemplo, impulsamos una escuela para la promoción de los derechos de las trabajadoras del hogar. Salió este diagnóstico que les contaba. Estuvimos haciendo talleres en municipios, con comunidades indígenas también, porque hemos de destacar que muchas mujeres trabajadoras del hogar son de comunidades. De hecho, aquí en San Luis pues se presenta un fenómeno bastante preocupante porque hay una migración de trabajadoras del hogar a Monterrey y viceversa, ¿no? Y hay bastante violación de los derechos de las trabajadoras del hogar. Y bueno, afortunadamente como que ese ha sido nuestro proyecto emblema porque hemos tenido como financiamiento en ese proyecto a lo largo de estos 4 años, pero bueno, por ejemplo, en 2021 también hicimos una reforma de ley sobre el acceso a una vida de violencia, sobre todo enfocado a mujeres adolescentes y a la violencia sexual. En 2022, bueno, también recibimos como financiamiento para trabajar todos nuestros programas y desde ahí hicimos varias cosas, bueno, para no detenerme mucho en esto. En 2023, pues volvimos a trabajar el tema de trabajadoras del hogar, pero ya desde la organización sindical, de la mano con el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar. Y bueno, ahorita en 2024, Fundación Panamericana para el Desarrollo, por ejemplo, nos financió un proyecto sobre volver a trabajar los derechos de las trabajadoras del hogar y acabamos de terminar este proyecto que es colocarnos en el centro
y que hablamos justamente del autocuidado y el cuidado colectivo en la defensa de derechos humanos, sobre todo dirigido a mujeres periodistas y mujeres defensoras de derechos humanos. Y bueno, estos son dos proyectos que apenas nos dijeron que sí. Entonces, apenas vamos a empezar, pero para no detenerme mucho esto, uno es sobre para trabajar sobre derechos políticos de las mujeres indígenas, sobre todo, y el otro para impulsar dos estrategias más bien dos reformas de ley en el Código Penal sobre la violencia sexual. Y bueno, para no detenerme mucho en esto, bueno, y ya, también es parte del anuncio. Tenemos un podcast para que vayan a escucharlo, que se llama Valientes y Valiosas, y son las mujeres trabajadoras del hogar, pues contando sus experiencias sobre el trabajo del hogar y la defensa de sus derechos y también pues todo lo que viven como trabajadoras del hogar. Y una columna de opinión que tenemos en Astrolabio. Y ya, después de todo el anuncio de lo que hacemos en Núminas, bueno, justamente al estar trabajando con las mujeres trabajadoras del hogar, que son quienes hacen trabajo de nosotros hemos reflexionado sobre el tema de quienes cuidan, ¿no? Y es lo que decía Lau en su presentación, pues sí, la mayoría del trabajo de cuidados lo realizamos las mujeres. Y en unas condiciones de invisibilidad, ¿no? Por ejemplo, o sea, como un poquito contar la historia de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, que tienen más de 40 años de lucha aquí en México, de trabajadoras del hogar organizadas, y no es hasta 2019 que se proponen dos reformas de ley, gracias a que una trabajadora del hogar denuncia a sus empleadores, después de 30 años de trabajar, obviamente sin prestaciones, como la mayoría de las trabajadoras del hogar, sin prestaciones, sin ningún derecho laboral, la despiden porque ya no puede seguir trabajando porque ya es una mujer adulta mayor. Entonces, ella mete un amparo con esta organización de trabajadoras del hogar organizadas, y ahí se dan cuenta pues que hay un vacío legal. Entonces, se hace una reforma de ley a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de Seguridad Social, donde se obliga, en teoría, a los empleadores de trabajadoras del hogar a otorgar derechos laborales básicos. Entonces, pues, digo en teoría porque lamentablemente hasta la fecha casi ninguna trabajadora del hogar tiene seguridad social básica, pese a que pues, la de ley indica que es obligatoria, ¿no? Entonces es una deuda histórica, pues, que nosotros pues lo hemos reflexionado por qué, o sea, pese a que ya está en la ley y que obviamente hay un trabajo, pues, como delante que tenemos que hacer sobre el reconocimiento de los derechos laborales, pero también esto deviene a que el trabajo de cuidados de las mujeres pues se ha hecho de manera invisibilizada, ¿no? Y hablo no solamente del trabajo del hogar remunerado, sino del trabajo del hogar no remunerado, ¿no? El que hacen nuestras abuelas, el que hacen nuestras madres, el que hacemos casi todas las mujeres, ¿no? Y justamente pensaba ahorita que no lo llevé como al plano de la salud, pero justamente algo que hemos visto en este trabajo es que pues todas estas violencias estructurales y también justamente las jornadas laborales que son hasta 3 jornadas laborales que viven las trabajadoras del hogar o las mujeres que trabajan también cuidando a sus familias, por ejemplo, y a lo mejor tienen otras chambas, pues se puede transformar en justamente problemas de salud y problemas físicos y emocionales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, partir desde esta visibilización del trabajo de cuidados para hablar del trabajo de cuidados. Muchas, bueno,
algunos de nuestros contenidos que ustedes podrán escuchar ahí a las trabajadoras del hogar hablando, pero pues reflexionar si sin los trabajos de cuidado que hacen nuestras mamás, que hacen las mujeres, que a lo mejor algunas pueden, algunas personas pueden emplear a trabajadoras del hogar. Si no se hiciera toda esa chamba de cuidados, pues ustedes o muchos de nosotros no estaríamos aquí, pudiendo estudiar, pudiendo trabajar, ir a trabajar, etcétera, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, y esta reflexión del autocuidado y el cuidado colectivo, es que nosotros proponemos este proyecto de colocarnos en el centro como personas defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, reconociéndonos como personas que cuidamos. Y bueno, la idea de colocarnos en el centro también es reconocer pues que desafortunadamente las personas defensoras de derechos humanos vivimos en una violencia que si bien la atravesamos todas las personas, cuando defendemos derechos humanos, pues nos enfrentamos a múltiples violencias mucho más, pues digamos que se pueden acentuar, ¿no? Y es que vivimos pues en un país que mata a defensores y periodistas. Entonces, es ahí cuando nosotros empezamos a colocar en el centro de nuestras luchas feministas, en este caso, porque nosotros trabajamos desde la perspectiva feminista, el autocuidado y el cuidado colectivo. Y pues reconocernos también como personas cuidadoras. Y bueno, y justamente desde esta reflexión de quiénes cuidamos, pues hacer ese trabajo de autocuidado y cuidado colectivo desde lo que una autora, que es Marcela García, es una defensora también de derechos humanos y que trabaja en la Universidad Autónoma, una profesora, habla de la ética de cuidados, pues desde lo que hemos construido las mujeres como mujeres cuidadoras, sin perder de vista que al final las mujeres estamos haciendo trabajo de cuidados como una manera de opresión del capitalismo y del patriarcado que se basa en la explotación de las mujeres y por eso su no reconocimiento del trabajo de cuidados, ¿no? Entonces, sin perder de vista eso, sin embargo, Marcela, por ejemplo, habla del ethos o el hábitus del cuidados que hemos construido las mujeres, pues históricamente a lo largo de todo este tiempo que nos hemos encargado principalmente del cuidado, y es desde la empatía, el amor y el cuidado por el afecto por el otro, ¿no? Entonces, ver esa ética de cuidados, justamente, y que lo comparte mucho con las comunidades, bueno, lo venimos haciendo nosotros como mujeres cuidadoras, o nuestras abuelas, nuestras madres, a lo largo de toda su vida. Y un poquito hablar de esa ética de cuidados, lo que propone, por ejemplo, Marcela, es que entonces el cuidado sea como un derecho universalizable. Pero, o sea, desde este enfoque del cuidado por la vida, ¿no? Y bueno, aterrizando, esto está aterrizado un poquito más a la defensa de derechos humanos y es ver el autocuidado y el cuidado colectivo como una forma de resistencia ante la violencia estructural pues del capitalismo, ¿no? Como bien lo decían al principio, para mí también el capitalismo tiene la culpa de todo, ¿no? Entonces, y que muchas veces esta violencia, pues como ya lo decía hace rato, se sitúa, digamos, en el cuerpo de las mujeres, pero y que se agudiza cuando nosotros defendemos derechos humanos. Entonces,
el cuidado y el cuidado colectivo como una forma de resistencia ante esta violencia estructural. Ese sería como un primer principio, ¿no? Y también un poquito hablar del cuidado colectivo justamente desde esta perspectiva de las comunidades, donde el cuidado no solamente, justamente lo que no queremos hacer es volverle a cargar todo el cuidado a las mujeres, sino que el cuidado nos corresponde a todos y a todas, ¿no? Y el cuidado se hace de manera colectiva, justamente como lo hacen las comunidades en redes, haciendo asambleas, todo el tiempo, o sea, se está preocupando por el otro, ¿no? Entonces, no perder esta visión, pues que nos han enseñado mucho desde el capitalismo y el neoliberalismo, donde el autocuidado es solamente una cosa propia, no es una cosa, es un asunto, digamos, que le compete a toda la sociedad, ¿no? Y también ver el autocuidado y el cuidado colectivo como una forma de combatir pues toda esta violencia que se sitúa en nuestros cuerpos, pero también reivindicar el cuerpo como el lugar donde podemos hacer el cuidado desde la sanación, ¿no? Por ejemplo, desde la recuperación de nuestros cuerpos como territorio, como nuestro primer territorio de conquista, ¿no? Y también, bueno, algo que discutíamos mucho en esta escuela, porque nosotros hicimos una escuela de autocuidado y cuidado colectivo donde, bueno, entre otras cosas hablábamos de el cuidado digital, porque pues las personas defensoras, desde que nos vigilan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a raíz de filtración de información que se hace de Guacamaya Leaks, nos dimos cuenta que hasta nosotros como Luminas, por ejemplo, estábamos siendo vigiladas por la Sedena, ¿no? Entonces, hablar desde el cuidado digital, el autocuidado en el cuerpo, el cuidado colectivo, y algo que salió a resaltar mucho es que como mujeres, en este caso, pues nos cuesta mucho dejarnos cuidar, porque estamos acostumbradas solamente a nosotros cuidar a los demás, ¿no? Y sacrificar, o sea, nuestro cuerpo, nuestra vida para ello. Incluso, pues desde esta romantización de la maternidad, por ejemplo, o sea, el sacrificar por nuestros hijos todo y por la familia, por el amor, ¿no? Entonces, también, o sea, sí cuidar desde el amor que hemos construido las mujeres al cuidar, pero también permitirnos ser cuidadas. Revalorizar y recuperar las prácticas de apoyo mutuo, es esto lo que les decía del cuidado colectivo, y pues construir estas redes de apoyo, ¿no? Y pues sí, mapear los riesgos, mapear las amenazas, pero también saber que pues no estamos solas en las luchas colectivas. Y de ahí, pues la propuesta es hacer estas militancias en la construcción de espacios seguros y espacios que vayan enfocados hacia el bienestar, pues tanto de las personas que defendemos como de nosotras mismas, ¿no? Y bueno, de ahí un poquito aterrizar a la propuesta que hace Silvia Federici, que es hacer una militancia desde el placer y el gozo, porque muchas veces nosotras como personas defensoras, pues lo hacemos desde el sacrificio. Incluso, pues las mujeres lo hacemos desde el sacrificio muchas veces, ¿no? Entonces, pues reivindicar la defensa de derechos humanos en este lado,
En este caso, la defensa de derechos humanos, pues desde el placer. Y de ahí la propuesta de priorizar el autocuidado y el cuidado colectivo al momento de hacer defensa de derechos humanos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por compartirnos esta experiencia. Bueno, estamos sobre el tiempo. Por ahí pasé un par de micrófonos por si gustan hacer alguna pregunta concreta, puntual. Y mientras tanto, pues antes de terminar, recordarles que el día de mañana tenemos el taller Diálogo de Saberes para los Cuidados de la Vida con perspectiva intercultural, intergeneracional y de género, aquí en la Facultad de Medicina, impartido por la doctora Mariana Juárez y la maestra Eduarda Hernández. Las inscripciones las pueden hacer ahí, están los cartelitos de difusión en la página de Facultad de Medicina. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran decir. Allá atrás. Una duda sobre, bueno, mencionó que las mujeres cuidadoras ya es obligatorio que tengan seguro, pero ¿qué se necesita para que se lleve a cabo correctamente o que lo conozcan más estas personas? Hola. Sí, bueno, de hecho nosotros fue justamente una de las preocupaciones de que, o sea, pese a estas reformas, nadie conoce que las mujeres trabajadoras del hogar tienen derechos. Y a raíz de eso nosotros hacemos una serie de talleres y escuelas para, bueno, sobre todo promover los derechos de las trabajadoras del hogar con las trabajadoras del hogar. Hicimos en 2021 una escuela de derechos laborales en la Facultad de Derecho, y de ahí hemos hecho una serie de talleres principalmente pues dirigido a ellas para que ellas pues conozcan sus derechos. Y bueno, nos hemos dado cuenta pues justamente que algo que se necesita hacer es que, y que mucho de ese trabajo se enfoca a la Fundación Panamericana para el Desarrollo, por ejemplo, es de promover los derechos con las personas empleadoras, lo cual es algo bastante difícil porque las personas empleadoras están renuentes a otorgar derecho, incluso al grado de que recientemente un grupo de personas empleadoras impuso un amparo para no otorgar derechos a las trabajadoras del hogar. Entonces, ahí está lo difícil, ¿no? Por eso hablaba de que desde esta invisibilidad que la sociedad hace al trabajo de cuidados, es que pues se necesita primero justamente reconocer el trabajo de cuidados pues socialmente, ¿no? Desde el trabajo no remunerado y el trabajo del hogar también. Pero bueno, creo que es pues algo que tenemos que hacer como sociedad y que en este caso pues le compete a las autoridades competentes promover esos derechos. Se supone que sí se hace, pero pues no está siendo suficiente, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, puedes ir a la Ley Federal del Trabajo y el apartado de trabajos especiales. En el título 13 es donde se encuentran todos los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Y la Ley de Seguridad Social, bueno, al principio promovieron un programa piloto, ahorita ya no es piloto, se supone que ya es obligatorio, pero pues tú entras a la página del IMSS y le pones derechos de las trabajadoras del hogar y ahí te aparece pues toda la información, ¿no? Para poder dar de alta a una trabajadora del hogar si es que tú eres empleador, por ejemplo.
Y bueno, pues puedes visitar nuestra página de Lumina Centro de Derechos Humanos. Ahí también subimos bastante contenido pues para promover toda esta información. Gracias. Muchas gracias, Ari. ¿Habría alguna otra pregunta, algún otro cuestionamiento? ¿No? Bueno, ¿ay? Sí, ok. Hola. Bueno, yo solamente quería pues felicitar a todos los ponentes que tuvieron pues todos sus enfoques se me hicieron muy, muy interesantes. Y pues sí, creo que parece muy, muy importante el seguir generando pues estas herramientas, ¿no? Para, pues sí, para el autocuidado y la defensa. Y yo creo que lo principal sería justo como pues conocer e identificar esos cuidados, ¿no? Porque también es como, o sea, cómo vamos a cuidar lo desconocido. Y pues sí, justo como cuidar esos cuidados, ¿no? Y pues ya, sería todo. Muchas gracias. Sí, justo, ¿no? Cuidar a las personas, ¿no? Y cuidar esos espacios que representan más allá, ¿no? Que solamente estas pues, dimensiones físicas, como ya nos habían hablado, y cuidar también de los procesos sociales, ¿no? Que finalmente se sostienen a través de todo ese tejido. Entonces, bueno, como verán, el día de hoy era una apuesta arriesgada en términos de hacer dialogar, ¿no? Como muchas aristas desde donde poder visibilizar los cuidados y fue muy valioso, muy, muy interesante poder escuchar todas estas experiencias, ¿no? Que nos compartieron ahora y nos llevamos un montón de reflexiones, de preguntas, de inquietudes, ¿no? Y vemos, digamos, la multidimensionalidad que tiene, ¿no? Esta posibilidad de pensar y de empezar a hacer visibles, ¿no? Los cuidados. Cada vez es un tema que empieza a tomar mucho más fuerza, entonces creo que es importante poderlo atraer hacia nuestros espacios, hacia nuestros campos, ¿no? De trabajo, de reflexión, de andar, ¿no? En la propia vida, porque también no es solo un tema académico, ¿no? Sino es un tema que compete toda la existencia. Entonces, bueno, agradezco profundamente la disposición de quienes pudieron estar aquí, de quienes compartieron sus experiencias y agradezco también muchísimo el apoyo de todas las personas, porque hoy es Día Internacional de Cuidados y de Apoyo también. Entonces, de todas las personas que muy pocas veces se ven ya en estos espacios, ¿no? Y a Daniela Palafox de la Coordinación de Comunicación por todo el trabajo invertido en toda la parte de difusión, a secretarias, asistentes, al equipo técnico que nos está apoyando acá arriba, sin cuyo trabajo pues nada de esto podría llevarse a cabo. Entonces, este evento se hizo pensando muchísimo en las y los estudiantes y en la necesidad de ir encontrando, inspirándonos, ¿no? Con otro camino desde donde sea posible construir, visualizar formas de construir una vida colectiva, ¿no? Donde no nos ahoguen tanto la ansiedad y los discursos catastrofistas, ¿no? Que a veces vemos demasiado en la carrera, ¿no? Somos expertos en la reconstrucción de problemáticas, en la identificación de todo aquello que está dañado y pocas veces ponemos el centro, ¿no? La mirada en la vida, en la reproducción de la existencia, en la posibilidad de hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que seguir tejiendo para poder proyectar los horizontes de los otros mundos posibles. Muchísimas gracias.